Ok, ¿ven la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hablar, hemos hablado de la inmunidad natural, inmunidad adaptativa. No sé si me faltaba alguna parte para terminar, pero vamos a completar esto con lo de citoquinas y lo que es el HLA. Bueno, es interesante porque nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, en lo que son antígenos, que son las sustancias extrañas que van a estimular al sistema inmunológico. Hablamos de aptenos, que son moléculas mucho más pequeñas, que se van a unir a una proteína para comportarse como antígenos, tienen que tener capacidad inmunogénica, etc. ¿Hemos terminado esa parte o no hemos terminado? A ver, No. vamos acá a citoquinas y luego un poco completamos lo otro, ¿ya? Miren, a raíz en la evolución de la inmunología se ha ido estudiando muchas sustancias, muchas moléculas que antiguamente se pensaban de una manera, se ha ido cambiando con el avance de la ciencia y obviamente se han ido definiendo muchos roles desde el punto de vista inmunitario. Uno de los avances más grandes ha sido en el tema de las citoquinas o interleuquinas, que son unas moléculas que pueden ser segregadas o secretadas, perdón, por las células del sistema innato, llámese macrófago, etcétera, y del sistema inmunológico adaptativo, llámese el linfocito B, el linfocito T, etcétera. Las citoquinas son secretadas por estas células en respuesta a cualquier estímulo antigénico, llámese bacteria, virus, hongos, etcétera. Pero lo interesante es que de acuerdo al tipo de respuesta, al tipo de germen, por ejemplo, es diferente lo que te va a estimular que segregues un virus a que te estimule una bacteria. Entonces, estas citoquinas o también llamadas interleucinas se sintetizan en las células en respuesta a bacterias, microorganismos y otros antígenos. Pero el salto más grande que se ha dado con las interleuquinas, que se han estudiado, es que estas interleuquinas que van a, por ejemplo, ampliar la respuesta inmunológica, lo segrega el linfocito B, el linfocito T, esta interleuquina 2, por ejemplo, le va a estimular otros linfocitos T para que puedan expandirse y hacer una expansión clonal, multiplicarse, poder en este caso activarse y todo lo demás. Igual que el gamma interferón, cuando entra un virus, el linfocito T inmediatamente segrega pues interferón gamma para que nuevas células no sean infectadas por estos virus. Entonces, como vemos, se van a sintetizar en respuesta a gérmenes, etcétera. Pero, como dije, es interesante que después de haber estudiado estas interleuquinas, actualmente muchos fármacos van a actuar directamente bloqueando la actividad de alguna de estas interleuquinas. Ejemplo, o sea, yo puedo tener un paciente con asma bronquial o con rinitis alérgica y yo sé que en estas enfermedades alérgicas el patrón que vamos a ver es el T, el linfocito TH2. Entonces hay que decir, oye, hay que bloquear a las sustancias que estimulen la diferenciación del linfocito T en el TH2 que tiene un patrón alérgico. Entonces podemos utilizar anticuerpos monoclonales o medicina biológica, como llamamos, como medicamento terapéutico para bloquear como antagonista a estas interleuquinas, igual que una enfermedad de artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Tenemos anti-L1, anti-L13, anti-L4, etcétera. Y también hay interleuquinas que se pueden utilizar ya no para antagonizarlas, sino para poder aumentar o proporcionar una mayor cantidad de estas interleuquinas. Ejemplo, el interferón gamma, que me va a dar un bienestar o un efecto terapéutico en la parte de enfermedades virales. Entonces, actualmente las interleuquinas también son importantes porque son drogas o son fármacos que se comportan desde el punto de vista terapéutico o pueden ser antagonistas en enfermedades inmunitarias e inflamatorias. Un aspecto que ha cambiado drásticamente el enfoque de la parte inmunitaria ha sido el COVID.
Cuando el 16 de marzo del 2020 se declara ya esta alerta mundial y se paraliza el mundo, se estudió mucho por qué los pacientes con este virus podían morirse. O sea, por qué algunos podían recuperarse y por qué otros iban y se morían a pesar de cualquier esfuerzo. Esto tiene explicación desde el punto de vista inmunológico. Entonces, la morbimortalidad en sepsis, en COVID, etcétera, tiene que ver con un elevado nivel de citoquinas. La sepsis, ¿qué cosa viene a ser la sepsis? La sepsis no es nada más que una respuesta inadecuada desde el punto de vista inmunológico ante un determinado germen. Cuando tú tienes un paciente que tiene una infección y empieza a ganar la infección, empieza a multiplicarse el germen, etcétera, tu respuesta inmunitaria que en un momento trata de bloquear a esta infección puede ser, en este caso, avasallada, puede ser ganada por los gérmenes y tus interleuquinas que están en esa respuesta, de repente tienen una respuesta inadaptativa y empiezan a ser deleterios o dañinos para el propio huésped o para el propio ser humano. Y entramos pues en problemas de shock séptico y finalmente la muerte, ¿no? Ok, entonces estas citoquinas, cuando eran producidas, pueden ser, como dijimos, por cualquier tipo de sistema inmunológico, tanto el natural como el adaptativo. Entonces, lo producen los macrófagos, los linfocitos T, B, y otro dato interesante es que también pueden ser producidas por las células endoteliales o los fibroblastos que son no inmunes. Entonces, los aplican, los agrupan, hay muchas clasificaciones, pero tenemos a las interleuquinas, interferones, quimiosinas, en la famosa quimiosina 8, factor estimulante de colonias, los factores de crecimiento, el factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral es interesante porque lo vamos a poder ver en muchas situaciones. ¿Qué funciones cumplen las interleuquinas o las citoquinas? Esto es también algo que se ha estudiado mucho. Son muy variables, pero van a coadyuvar, van a poder, digamos, responder en la diferenciación y maduración de las células del sistema inmunitario. ¿Ok? O sea, van a coadyuvar, van a hacer que haya una maduración, una diferenciación de una población, por ejemplo, de un antígeno, de un linfocito T, que pueda ser TH1, que pueda ser TH2, depende de que el linfocito T natural, el NAIF, se convierta en TH1 o TH2. Depende, acá por ejemplo lo estimula la interleuquina 4, acá la interleuquina 2, etc. Entonces, van a diferenciar esa diferenciación del sistema inmune se hace por estas interleuquinas. Permiten la comunicación entre las células y pueden tener funciones efectoras directas. ¿Ok? Entonces, acá está la célula totipotencial, los progenitores linfoides o mieloides. Si ya viene la interleuquina 3, va a estimular para que este progenitor mieloide se diferencie en diferentes elementos del sistema inmunológico, ejemplo, basófilos, eosinófilos, etc. Y, por ejemplo, si tenemos una totipotencial que tiene un progenitor linfoide, va a diferenciarse en linfocito B, T, NK por la influencia de las interleuquinas, o sea, la diferenciación. Vean ustedes nuevamente acá el factor estimulante de colonias, la interleuquina 3 sigue actuando y sigue en este caso diferenciando. Ok, las interleuquinas son multifuncionales. Un dato interesante es, yo puedo tener un linfocito, ¿ok? Este linfocito puede ser un linfocito T, digamos, ¿ok? Produce la interleuquina, pero esta interleuquina que produce, por ejemplo, la 2, puede volver a actuar sobre este mismo linfocito. Entonces, se habla de una citoquina autocrina. ¿Para qué actúa sobre el mismo? Para que se diferencie más. Paracrinas que están actuando sobre las células que están próximas, ¿no?
Y finalmente las endocrinas que actúan sobre las células distantes. Vean acá la autocrina cercana, la paracrina, una interleuquina de un lugar, por ejemplo, una interleuquina 6 va hasta el cerebro, al sistema nervioso, y va al centro termorregulador y puede aumentar la temperatura. Muy bien. ¿Cuáles son los principales tipos de respuestas de las citoquinas? Son muchas, pero intervienen en muchos procesos. Activan al fagocito, a la natural killer, al eosinófilo. Acá viene algo interesante. Inducción de la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿Quiénes les gusta ir al hígado a estimular la producción de reactantes de fase aguda? La 1, la 6 y el famoso TNF, el factor de necrosis tumoral. Entonces, son proteínas, van a hacer que el hígado produzca, un hígado que tenemos acá, pueda producir, por ejemplo, proteína C reactiva. En la parte clínica, ustedes van a ver que la proteína C reactiva la pedimos casi a todo el mundo cuando hay sospecha de infección, la magnitud de la infección, una cosa, una PCR que sea de 6, por ejemplo, o que tengas una PCR de 80 o de 150. Cuanto más alto tu proteína C reactiva, tienes un mayor grado de inflamación o de infección. La pregunta es, ¿cómo se produce esta PCR? Cuanto más infección, mayor interleuquina 1, mayor interleuquina 6, vienen al hígado y estimulan esta producción de esta PCR, ¿ok? De proteína C reactiva. Cuando hablamos de anemia, de enfermedad crónica, hablamos de la hepsidina, que es otro reactante de fase aguda. Pero lo que nosotros podemos medir y nos ayuda desde el punto de vista clínico es la proteína C reactiva, que va a producirse en respuesta al estímulo de las interleuquinas a nivel hepático, aumentan la síntesis. ¿Qué más? Activación y proliferación de los linfocitos B para que se diferencien en células plasmáticas y estas a su vez puedan segregar las inmunoglobulinas o llamados anticuerpos. Interviene en la respuesta celular específica, o sea, el linfocito T, en la reacción de inflamación tanto aguda como crónica. Tienen que ver con el control de la parte hematopoyética de la médula ósea a través de la interleuquina 3, como hemos visto, con la reparación de los tejidos llamados reparación tisular. Ok, no voy a hablar mucho de los receptores de las citoquinas, pero son transductores de señales que envían al citoplasma. Por ejemplo, la cadena beta, la sufinidad, que a menudo no es específica de una, sino que es compartida por otras. Y permite explicar, esto es importante, hay interleuquinas que hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Oye, estos hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Por ejemplo, aumentan en el hígado la síntesis de PCR. Perfecto. O de repente hacen algo similar, por ejemplo, la 4 con la número 3. ¿Qué hacen? Hacen que el linfocito T se convierta en TH2. Entonces, hay redundancia, hacen lo mismo. Pero también hay interleuquinas que se pueden bloquear. ¿Ok? Lo vamos a ver después. La interleuquina 2 se va a bloquear con la interleuquina 4, por ejemplo. Ok, entonces los receptores de interleuquina 2. Ahora, hay receptores que se van a activar que se unen a las citoquinas, por ejemplo, la yaquinasa, se fosforila, van a estar unidas a las colas del receptor. Esta es una parte molecular que no vamos a complicar mucho porque es ya más específico de inmunología molecular. Miren, este cuadro es muy interesante. Ok. ¿Qué propiedades tienen las citoquinas? Primero, son antagónicas, podrían ser antagonistas. Mientras el linfocito T que produce interferón gamma activa el macrófago, el linfocito T produce también, a su vez, puede producir interleuquina 10. Desde ahora les digo que la interleuquina 10 es reguladora por excelencia, o sea, inhibe la activación de macrófagos. Mientras este activa, este lo frena. La interferón gamma activa y la IL-10 lo frena. Eso es antagonismo. Sinergia. Oye,
produce el macrófago y el linfocito T producen interferón gamma, por ejemplo, y factor de necrosis tumoral. Pero ambos van a potenciarse y van a aumentar la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en muchos tipos celulares. ¿Para qué? Para la presentación del antígeno, como lo vamos a ver después. Redundancia. Hay interleuquinas que hacen lo mismo, la 2, la 4, van al linfocito B y le dicen, oye, multiplícate, proliferación. Eso se llama redundancia. Y lo otro se llama pleiotropismo. Un minuto, por favor. Ok, entonces la otra característica de la citoquina es el pleiotropismo. ¿Qué significa? Que tiene múltiples funciones. Un linfocito T, por ejemplo, cooperador, el helper, el CD4, va a segregar interleuquina 4. Esta interleuquina 4 va a ir al linfocito B, va a aumentar la síntesis de IgE. Va al linfocito CD4, le dice diferénciate a TH2. Va a ir al macrófago y lo va a inhibir. Entonces, tiene diferentes funciones este linfocito y hace un factor de pleiotropismo, así se llama la propiedad en este caso de la citoquina. Entonces, es interesante porque en los humanos esta pleiotropía van a significar que tienen múltiples funciones que pueden ser en este caso una cuestión desde un punto de vista de una sola molécula para variar y tener múltiples funciones. ¿Ok? Ese es el tema. Perdón un ratito. Ok, ya está. Yo tengo. Para ella tienes que comprarle solamente de 10 miligramos. La mitad, no, la mitad, ya, chao. Ya. Ok, a ver, dame un segundo. Ay. Entonces, como han visto, las interleuquinas, una sola puede producir múltiples efectos a diferentes células, como se denomina, y eso es pleiotropismo. Ok. ¿Cuáles son las interacciones de las citoquinas? O sea, todos van a interactuar, no es que actúan solas. O sea, hay una interacción permanente, se bloquean, se antagonizan, tienen sinergia. Una interleuquina puede producir múltiples efectos, como es el pleiotropismo, etc. Entonces, hay una interacción celular. Un ejemplo, el linfocito T está acá, produce interleuquina 4, interleuquina 2, gamma interferón, tiene efecto antiviral, proliferación linfocitaria, producción de anticuerpos. Viene el macrófago y le produce, en este caso, interleuquina 12 para poder estimular, ¿no?, la diferenciación, etcétera. Y las células NK, etcétera, también pueden actuar. ¿Cómo se regulan? Ojo, he dicho ya antes que la interleuquina 2 es clave. Esta es la célula presentadora de antígeno. La interleuquina 1 que se va a producir va a actuar sobre el linfocito TH1 para que produzca interferón gamma y también interleuquina 2 y una respuesta celular. Este interferón gamma va al macrófago y, por ejemplo, el interferón gamma puede frenar la diferenciación del TH1 al TH2. La interleuquina 10 frena la producida, la multiplicación, porque acá inhibe en este caso
la capacidad de la célula presentora de antígeno en interacción de producir mayor cantidad de interleuquina 1 para frenar la diferenciación del linfocito TH2, por ejemplo. Miren, desde acá ustedes ya ven que el TH1, el linfocito TH1, lo va a diferenciar de un linfocito o puede ser un TH2, pero vean ustedes que el producto de interleuquina del TH2 es IL4 y L4 típicamente con el TH2, 2, 4. El 1 tiene que ver con interferón gamma e interleuquina 2. El TH2 interleuquina 5, por ejemplo. Entonces es la respuesta humoral. TH1, respuesta celular. Ahora, cuando entra un patógeno, ejemplo, tuberculosis, se mete a la célula, o un virus, el VIH, frente a patógenos intracelulares, aumenta las citoquinas para el linfocito TH1, he dicho. Y, por ejemplo, si yo tengo mayor cantidad de interleuquina 4, voy a tener mayor linfocito TH2. ¿Cuándo se produce eso? Frente a las alergias ante los parásitos, que aumenta el linfocito TH2. ¿Ok? Entonces hay una regulación cruzada entre TH1 y TH2. Por ejemplo, el interferón gamma, segregado por el linfocito TH1, inhibe al TH2, como he dicho acá, lo inhibe, lo frena. La interleuquina 10 segregada por las TH2 inhibe a su vez la secreción de interleuquina 1. Entonces, un control. Acá las citoquinas, este es un TH0, o sea, un linfocito T que no es ni 1 ni 2, es TH0. Doctor, ¿de qué depende que el linfocito TH knife, el 0, que no tiene el marcador, se convierta en población o subpoblación TH1 o TH2? Depende de la interleuquina que lo va a estimular. Si la interleuquina que va a estar presente es interleuquina 4, se va a ir hacia diferenciarse en linfocito TH2. Doctor, ¿y si es interleuquina 12 la que está presente en el medio, interferón gamma o factor de transformante beta? En ese momento se va a ir a convertir en TH1, o sea, inmunidad celular. Perfecto, o sea, el TH1, doctor, produce gamma interferón y actúa sobre el macrófago, etcétera, otros linfocitos también, y tiene que ver con la inmunidad celular. La interleuquina 4, la interleuquina 5 hacen que el TH2 va a producir interleuquina 4, interleuquina 5, por ejemplo, va a actuar sobre el mastocito, por eso es que tiene que ver con las alergias, porque el mastocito tiene cantidad de histamina, es rico en histamina, células histamínicas, puede llevarte al shock anafiláctico. ¿Qué más? La interleuquina 5 está en respuesta a helmintos, a parásitos. La interleuquina 5 hace que las células se diferencien, los leucocitos, en eosinófilos. Aumenta los niveles de eosinófilos, por ejemplo, la interleuquina 5. Muy bien, hay un tercer grupo de linfocitos que se le ha llamado TH3. Este TH3 es si ustedes recuerdan, el año pasado creo que fue el ganador del premio Nobel, lo ha hecho porque ha descrito la función específica del linfocito Treg, para que lo revisen. ¿Ok? Este TH3 Treg produce interleuquina 10 que frena, que va a regular. Entonces, produce interleuquina 10. Y también el factor de crecimiento beta, que es característico de células inmunosupresoras o inductoras de tolerancia inmune. ¿Y para qué me sirve este IL-10, etcétera? Ejemplo, para que no tengas enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? Entonces, el premio Nobel ha sido por todo este estudio de las células Treg. Ok, acá están las categorías funcionales de las citoquinas. Ok. Por ejemplo, ¿qué mediadores irregulares de la inmunidad innata? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, quimioquinas, la interleuquina 8 es la quimioquina, IL-2, interferón tipo 1, interleuquina 10, etc. Inmunidad adaptativa, IL-2, IL-4, IL-5, interferón gamma, etc. ¿Quiénes estimulan en la médula ósea la hematopoiesis?
interleuquina 3, dijimos, la 7, factor estimulante de colonias de monocitos y granulocitos. ¿Ok? Muy bien, entonces en la inmunidad innata acá está cómo se produce la interleuquina 2, el interferón gamma, etcétera. En la inflamación acá están los gérmenes. Este es un circuito que permanente va a seguir. Y en la inmunidad adaptativa igualmente, este linfocito que produce L2 y L4, va sobre la célula B, por ejemplo, esta interleuquina 4, interferón, hace que la célula B se convierta en un plasmocito o célula plasmática y produzca los anticuerpos, secreción de anticuerpos. Y de acuerdo a la cadena se va a cambiar el isotipo. Por ejemplo, acá también este interferón gamma actúa al macrófago, lo activa, y este interferón y el IL2 también va a diferenciar la subpoblación de células T, por ejemplo, el CD8, que es el supresor, el agresivo, para que se diferencie y pueda en este caso eliminar a los gérmenes. El CD4, el helper, que también se va a juntar con la célula presentadora de antígeno para ampliar la respuesta adaptativa. Que los macrófagos, ¿qué citoquinas van a producir? Interleuquina 1, que les he dicho que va hacia el sistema nervioso central, modula la respuesta de la fiebre, va al hígado, produce el aumento de la producción de proteína C reactiva, estimula la diferenciación de los linfocitos T, etc. Interleuquina 2, que es fundamental para la respuesta TH1, igual que esto, igual que el factor necrosis tumoral. Este factor necrosis tumoral también es responsable de la fiebre, del aumento de la proteína C reactiva y los factores estimulantes de colonias para que haya mayor diferenciación de células. ¿Ok? Ahí está. El macrófago juega con el linfocito B, con el linfocito T, etc. Hay células microgliales que es parte del sistema inmunológico acá, que así como hay macrófagos en el pulmón, etcétera, a nivel digestivo, en el sistema nervioso se llama microglía, produce interleuquina 1, 3, 6, expresan moléculas de clase 2 como lo vamos a hacer posteriormente, actúa como célula presentadora de antígeno, los astrocitos pueden ser interleuquina 1, 3, 6, bueno, igual. Miren, cada interleuquina tiene cierto tipo de características. Una de las interleuquinas más importantes es la interleuquina 1. ¿Qué efectos tiene la interleuquina 1? Tiene un papel fundamental en la cascada o en la amplificación inflamatoria. Va al hipotálamo, va a producir la fiebre, va a la médula ósea, aumenta ahí neutrofilia, aumentan los leucocitos, activa a los linfocitos T, a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, va al hígado, ¿para qué? Para que estimule la producción de proteínas de fase aguda, como cuáles, como PCR, como hepcidina, etc. También estimula la producción de ácido araquidónico. Recuerden que el ácido araquidónico al final da, ¿qué cosa? Mediadores inflamatorios, porque el ácido araquidónico es el sustrato para que al final se active la ciclooxigenasa, la COX-1 y COX-2, y se produzcan las prostaglandinas que tienen, en este caso, carácter inflamatorio. También actúan sobre los fibroblastos, para el colágeno, van sobre los natural killers, las van a activar. Y quienes quienes segregan interleuquina 1, el macrófago, la célula dendrítica, el monocito, la célula endotelial, los astrocitos. Y a su vez, cuando ya los ha activado los linfocitos, ellos mismos van a también producir la interleuquina 1. Entonces, inductor de inflamación, actúa directamente en el hipotálamo, inductor de fiebre, responsable de la fiebre, es el vínculo más importante del sistema inmune y el sistema neuroendocrino. La IL-2 es también una excelente citoquina producida por el linfocito T, el CD4, el CD8, activador potente de los linfocitos T, induce el crecimiento de los linfocitos B, linfocitos que actualmente, este es interesante porque esta interleuquina sí se utiliza en el cáncer de células renales. Pero ¿por qué podría ¿Por qué yo podría utilizar una interleuquina en el tratamiento de cáncer de células renales? ¿Por qué? Porque va a proliferar, va a activar anticuerpos que van a... El cáncer al final son células que se escapan del sistema inmunológico y proliferan en forma normal, ustedes saben eso. La IL-3 va a la médula, o sea, hace que se diferencien los leucocitos, se originan las células mieloides, linfoides, trombopoyetina también para la producción de plaquetas, etc. Acá está.
célula STEM, entonces viene interleuquina 3 y va a producir la diferenciación. Acá tienen la lista o el cuadro de las interleuquinas que producen, por ejemplo, y la IL-3, la IL-5. La IL-5 tiene que ver con eosinófilos, aumenta los eosinófilos. En respuesta, la IL-5 se produce a la agresión por parte de helmintos, parásitos, etc. Bueno, de las más importantes, la IL-3 ya saben que es hematopoyética, la IL-7 maduración de linfocitos, etc. Y el famoso factor estimulante de colonias. Acá está la célula totipotencial y al final el factor estimulante de colonias va a hacer que se diferencie, ¿ok? Finalmente, si son granulocitos, monocitos, plaquetas, eritrocitos, o sea, de una sola célula, ustedes saben que se va a diferenciar en glóbulo rojo, en plaqueta o en leucocitos. ¿De acuerdo? Estos factores estimulantes. Ok, ahora, las interleuquinas, dependiendo lo que puedan estimular su producción, podrían, por ejemplo, la interleuquina 4, la interleuquina 13, doctor, ahí está la 4, la interleuquina 13, va y hace que el linfocito B produzca inmunoglobulina, pero al final este isotipo va a caracterizarse y va a cambiar a ser inmunoglobulina E. Entonces cambio de isotipo a IgE o IgG4. Entonces, ¿qué pasa? Esta IgE va a ir y va a pegarse en el basófilo o en el mastocito y va a ser el responsable de las reacciones alérgicas. Entonces, un alérgico tendría niveles elevados de interleuquina 4 e interleuquina 13. Sí, perfecto. Tiene niveles elevados de IL-13, por eso es que ahora hay un anticuerpo, un medicamento para bloquear esta interleuquina 13 y no se dé esta situación y el paciente tenga bloqueo para hacer una reacción alérgica como es una rinitis alérgica. Puede ir al macrófago, puede inhibir la activación del macrófago, puede ir también al linfocito T, puede hacer que este linfocito TH0 se convierta ¿en qué? En TH2. ¿Por qué el linfocito TH0 se convierte en linfocito TH2? Por la estimulación de la interleuquina 4. La IL-5, le hemos dicho, va a opsonizar los helmintos, activa y hace que aumente los niveles de los eosinófilos. Entonces, estimula la proliferación de linfocitos B, producción de IgA y también de eosinófilos. La IL-6, que también tiene que ver con la producción, el estímulo de la PCR a nivel hepático de reactantes en fase aguda, hepsidina, también va a producir espirógeno, va a la fiebre, disminuye su producción, disminuye en la producción de estrógenos durante la menopausia, disregula la síntesis de IL-6, se eleva, bueno, aumento de la actividad. Esto es interesante. Una cosa que se ha encontrado es que se eleva y puede aumentar la propia IL-6, se puede comportar como un osteoclasto. Por eso ahora se usa un medicamento para bloquear este efecto, también el denosumab, y ya no va a producir osteopenia, ¿ok? Entonces, en la inmunidad innata, la interleuquina 6 aumenta proteínas de fase aguda, PCR a nivel del hígado, pues hay más inflamación, o sea, son reactantes de fase aguda. En la inmunidad adaptativa aumenta el crecimiento de las células B, en la activación de linfocitos T. Y en las neoplasias, en el cáncer, es un factor de crecimiento de las células plasmáticas cancerosas, como en el mieloma, y actúa como un factor de crecimiento autocrino y puede, en este caso, también comportarse como un osteoclasto. Bueno, ya no vamos a comentar mucho. La IL-8, perdón, sí tiene que ver con la quimiotaxis, y el 8 es una quimioquina. ¿De acuerdo? La IL-10 estimula el crecimiento de las células STEM, activa el linfocito T y B, proliferación de mastocitos, y como dijimos, es inmunosupresora por excelencia, o sea, reguladora. Porque inhibe la presentación del antígeno, inhibe la producción de citoquinas. Y el IL-11 es producido por fibroblastos, osteoblastos, puede ir a la médula para ser megacarocítica y también puede actuar en la eritropoiesis. La IL-12 es otro fundamental y es clave,
porque es un mediador fundamental de la respuesta innata inicial y es un inductor clave, súper clave de la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, en pacientes con VIH induce a linfocitos a producir interferón gamma, mejora la actividad citotóxica de las células natural killer. Y acá viene lo interesante. La IL-12, recuerden, así como decimos IL-4 igual linfocito TH2, perdón, esta va a ver con la TH1. Favorece las respuestas tipo TH1, ¿ok? Recuerden eso. Activa los macrófagos, a los linfocitos natural killer y favorece la formación de interferón, que es antiviral por excelencia. La IL-13 es igual que la 4, similar. También va a producir la diferenciación a TH2. Antagoniza el interferón gamma, tiene efecto antiinflamatorio, inhibe la activación de macrófagos y va a favorecer la diferenciación a TH2 y a su vez va a producir va a seguir haciendo un circuito reverberante para hacer más producida por linfocito TH2. Entonces estimula la producción de moco también. La IL-14, factor activador de linfocitos B de memoria. La IL-16 lo produce el linfocito CD8, es quimio atrayente, inhibe la replicación del VIH, bueno, y las proinflamatorias es la interleuquina 15, 18 y 28. La 15 es una citoquina producida por macrófagos y el endotelio activado y es una citoquina proinflamatoria. Ok, acá está la IL-8 que tiene que ver en este caso con los estímulos externos, tiene que ver con las queratinocitos a nivel del intestino, hay mayor producción por parte de, o estimula la producción de células BT, INK, interferón, etcétera, y el estrés que en la célula, en la glándula adrenal va a aumentar también su producción de esta interleuquina 18 para la producción de los linfocitos B, T y NK. ¿Ok? Entonces, homóloga la IL-8 transmite señales de modo semejante. Está en respuesta a la producción o a la estimulación de los lipopolisacáridos de los gram negativos para que aumente su producción y estimula la síntesis de interferón y es sinérgica con la IL-12. El famoso factor de necrosis tumoral es vital para mantener localizadas las infecciones. Ojo, esta interleuquina es la que está mayormente presente en la sepsis. Antiguamente se le llamaba como caquectina porque te llevaba la caquexia. Este interferón es el culpable de que no te dé hambre cuando tienes fiebre, porque también produce fiebre, pero a su vez va al centro del hambre y lo bloquea. Entonces va a inhibir el centro del hambre y va a estimular el centro de la saciedad. Entonces el paciente enfermo no tiene hambre y va a ir bajando de peso, va a ir bajando su hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces, este factor de necrosis tumoral alfa puede producir activación del endotelio vascular, libera el óxido nitroso y produce vasodilatación que tiene que ver con la disminución de la presión arterial, por ejemplo, en los procesos de septicemia. Aumenta la permeabilidad vascular igualmente, va a disminuir la resistencia vascular sistémica, va a reclutar las células inflamatorias, las inmunoglobulinas y el complemento. Recuerden el complejo de ataque de membrana. Aumenta la activación y adhesión plaquetaria, puede producir oclusión vascular y necrosis tumoral. Por eso viene este nombre de factor de necrosis tumoral, porque puede activar y adherir a la plaqueta para la oclusión vascular. Y en artritis reumatoidea se demostró un aumento muy alto del TNF sérico y existen fármacos anti-TNF que se pueden utilizar en estos pacientes. En general, las acciones biológicas del factor necrosis tumoral es aumento de la inflamación en los polimorfos nucleares, los activa, va al endotelio, va a activar, va a producir quimiotaxia, atrae cantidad de leucocitos, como están acá, y va a tener esta activación, en este caso de todo el endotelio, con una quimiotaxis y activación de los diferentes leucocitos. A nivel sistémico es el culpable o uno de los culpables junto con la IL-1 y el IL-6 de la fiebre. Va al hígado, se produce y hace que el hígado le dice al hígado, produce proteínas de fase aguda. La más importante desde el punto de vista clínico para nosotros, la proteína C reactiva, va a la médula ósea y estimula la producción de leucocitos.
Y cuando aumenta su concentración y es muy alta en el proceso inflamatorio infeccioso, puede llevarte y ser responsable de shock séptico. Hemos dicho que baja la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco, produce vasodilatación, cae el débito cardíaco, hay una hipoperfusión. Esta hipoperfusión es ¿cómo se llama? Más deleteria, más dañina, y va a empezar, puede llevar en este caso a que el paciente entre en shock y llegue al shock séptico. También es culpable de que tengamos en este caso hipoglicemia, inhibe la contractilidad miocárdica y va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión a nivel endotelial. El interferón, hay varios tipos de interferón, se produce en reacción a células infectadas por virus, se activa y está producido por el linfocito T, estimula a las células adyacentes, va a hacer que se sinteticen enzimas antivirales, evitando que el virus siga proliferando o pasando a otra célula. Inhibe la replicación del genoma viral, entonces ya no va a multiplicarse el virus, como por ejemplo en el VIH o en el COVID. Activa las células natural killer para destruir a las células infectadas. El interferón hay el alfa, el beta e interferón gamma, alfa, beta y gamma. Y después han aparecido el omega y el tau. Alfa, beta comparten similaridades estructurales, el tipo 1. Y el interferón gamma es estructuralmente distinto y constituye el tipo 2. Acá ven ustedes el alfa, beta y gamma. ¿Qué hacen? Aumentan la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Todos heredamos de nuestros padres los complejos mayores de histocompatibilidad, el famoso HLA. ¿Qué tiene que ver este complejo? Ya les voy adelantando que tiene que ver con la presentación del antígeno. Entonces, si aumenta la expresión de las moléculas, aumenta la presentación del antígeno y aumenta la expresión inflamatoria, la expresión inmunitaria, las defensas. Activa el macrófago, estimula las células natural killer y esas a su vez van a estimular el linfocito T citotóxico para que este linfocito T citotóxico, vean ustedes, acá está el receptor, esta es la célula infectada por el virus, el péptido viral, ¿no? Pero siempre este virus, para que se contacte con el linfocito T, necesita el complejo mayor de histocompatibilidad para que sea adecuadamente procesado y destruido. La célula NK activada también va a destruir y el macrófago activado también va a absorber, va a opsonizar, va a fagocitar y va a destruir la bacteria. Entonces, el interferón gamma, que es el más importante, es microbicida, o sea, mata todas las bacterias, activa el sistema oxidasa, el fagocito, induce los cambios de isotipo de inmunoglobulinas para que haya mayor inmunoglobulina G, activa las células endoteliales, activa los neutrófilos, estimula la acción citotóxica de los linfocitos natural killer. Acá está, esta es la célula presentadora de antígeno, acá está, célula presentadora, este es el macrófago, y a su vez este macrófago, con esta célula presentadora de antígeno que está con el complejo mayor de histocompatibilidad, que va a ser rodeada por estos antígenos, por estas bacterias, va a aumentar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad para que haya una mayor presentación de antígenos y una mayor activación de la parte inmunológica. Entonces, este interferón gamma también va a hacer que los linfocitos T vírgenes puedan diferenciarse a cuál, al TH1. El interferón gamma hace que el T0 o T-knife va a diferenciarse en TH1. El interferón gamma activa los macrófagos, aumenta su actividad fagocítica para destruir a los gérmenes. Y lo más importante es que va a permitir el cambio de isotipo anticuerpos, opsonizadores o fijadores del complemento. ¿Para qué? Para que se pueda destruir adecuadamente la bacteria. Acá está el sistema del complemento y en este caso va a ser que haya el complejo de ataque de membrana y se destruya adecuadamente el germen. El factor transformante beta es igual que el IL-10, hemos dicho. Induce en el linfocito del B el cambio de isotipo hacia inmunoglobulina A para las inmunidades mucosas. Inhibe la proliferación y diferenciación del linfocito T y la activación de los macrófagos. ¿Ok? Está bloqueando. Y actúa sobre el endotelio y los polimorfos nucleares y contrarresta el efecto de las citoquinas proinflamatorias. Conclusión, el factor transformante beta es igual que la IL-10, que es como un Treg, o sea, regulador, va a inhibir la respuesta inmunitaria. ¿Ok?
Por ejemplo, en la respuesta inmune contra el Mycobacterium tuberculosis, que es intracelular, los macrófagos se van a activar, van a segregar citoquinas, a su vez activan macrófagos, linfocitos T, neutrófilos, etc. Lo típico es que van a producir interferón gamma, otras citoquinas, van a tratar de eliminar al Mycobacterium tuberculosis. Acá está el interferón, la célula NK, el linfocito T. Este es el macrófago con las bacterias de la tuberculosis. Entonces, igual hay resistencia destruida en la tuberculosis, se esconde en el macrófago, puede dormir ahí muchos años, ¿no? Puede haber apoptosis de estas células, pero el mecanismo entra el germen, el BK, tiene resistencia destruido, altera las vesículas pinocíticas, bloquea la apoptosis, o sea, la muerte celular programada de este macrófago, y bloquea la expresión del antígeno de histocompatibilidad, complejo mayor histocompatibilidad tipo 2. ¿Para qué? Para que no sea presentado como antígeno y bloquea los receptores de interferón gamma e incrementa el factor transformante beta y L10 para bloquear, inhibir la activación inmunitaria y también favorece la apoptosis del linfocito T que se muera. Entonces, el cáncer, las células del cáncer son similares, ¿ok? Entonces, en la respuesta inflamatoria por el macrófago activado por los organismos secreta citoquinas y quimioquinas. Te he dicho, la IL-8 es la quimioatrayente y la IL-1, ya saben, la IL-6 y factor necrosis tumoral, esos tienen que ver con TH1, aumento de expresión de molecularización, aumento de la permeabilidad vascular, el factor necrosis tumoral básicamente, por eso baja la presión en la sepsis, ingresa componentes de complemento, etcétera, activación NK y lo demás, ¿ok? Igualmente, esta respuesta inflamatoria produce citoquinas, como hemos visto antes, y estas tres, ya les he dicho, IL-1, IL-6 y el factor necrosis tumoral, van a estimular la respuesta a nivel hepático, a nivel de la médula y el hipotálamo, de reactantes de fase aguda. Va al hígado, le dice, hoy sintetiza proteínas de fase aguda. Nuevamente les digo que la proteína se reactiva. El marcador que me permite ver cómo está la inflamación o la infección, cuanto más alto está peor. La movilización de neutrófilos a través de la médula ósea y el aumento de la temperatura corporal en el hígado, perdón, en el hipotálamo. Estos tres son los responsables del aumento de la temperatura. Lo hemos dicho ya, la TH1 tiene que ver con interleuquina 2, la 4 es la principal para la diferenciación con TH2 y a su vez el TH2 produce interleuquina 4, 5, 10 y 13. El TH1 produce interleuquina 2, interferón gamma y factor necrosis tumoral. A su vez, la interleuquina 2 favorece la diferenciación del TH0 a TH1 y el TH0 a TH2 favorecido por la interleuquina 4, acá la interleuquina 2, ya saben. Esto está asociado inmunidad celular, respuesta inmune celular, defensa contra patógenos intracelulares, bacterias, virus y tumores. Esto es inmunoglobulinas, asociada a la respuesta inmune humoral, antiparasitaria, alergénica, como la producción de inmunoglobulina E. Ok, vean ustedes, este es el lipopolisacario, que es de un germen gran negativo, llamemos de una Klebsiella, por ejemplo. Entonces se va a activar en el endotelio, vienen las quimioquinas, que es por interleuquina 8, se da fenómenos de trombosis, inflamación, aumenta, también la interleuquina 1, la interleuquina 12, pero todos estos contribuyen a que haya una mayor activación de macrófagos y de células natural killer y de linfocitos. ¿Cuáles son las citoquinas más importantes en la inflamación? Ya hemos visto la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, el 6, la 8, que es la quimioquina, la 12 es importante, son proinflamatorias. ¿Ok? ¿Qué acciones terapéuticas podrían tener las citoquinas? Esto es lo que ha dado un salto. Se puede usar interferón gamma para hepatitis viral crónica, sarcoma de Kaposi, condilomas acuminados, leucemia, herpes genital, infección por VIH, linfoma cutáneo en células T, este es importante, ¿sí? La indicación, el interferón beta para la esclerosis múltiple, en pacientes con VIH, cáncer de vejiga, cáncer de mama, hepatitis, encefalitis, etcétera. ¿Ok? Y el factor estimulante colonia de granulocitos y macrófagos lo tenemos
acá en el hospital, en el mercado, porque tú puedes administrar y estimular la proliferación de los leucocitos, ¿no? Hay gente que ahí tiene leucopenia, le ponemos este factor estimulante para mejorar su respuesta inmunológica, igual que, por ejemplo, se puede poner a un paciente que esté con una hipoplasia medular, con una pancitopenia, etcétera. Entonces, igual que la interleuquina 2 que también se utiliza, puede normalizar los niveles de neutrófilos en sangre al inyectarlo ahí en ampolla. Y su nombre, por ejemplo, ustedes van a ver, se llama factor estimulante de colonias, pero lean ustedes lo que es el filgastrin. Es el producto que tenemos en el Perú. Bueno, el pescado ya saben que tiene ácidos grasos N3, antiinflamatorios, bloquean la síntesis de interleuquina 1, reducen la síntesis de prostaglandina 2 en los tejidos, tanto periférico como en el cerebro. Listo, ¿ok? Entonces, seguimos. A ver, denme un segundo. Mm, mm, mm. ¿Me están viendo, muchachos? Sí, ahorita se ve. Bueno, esta es una foto de un investigador peruano que se fue a España. Estudia mucho lo que es la CNK. Él es uno de los que más ha estudiado el tema de las inmunoglobulinas, ¿no? Este es el Marañón de Madrid. Ok, voy a hablar así muy resumido el tema del complejo mayor de histocompatibilidad. Miren, solamente como modo de anécdota, cuando uno lleva bioquímica, te hablan, hay todo un capítulo del DNA. Dame un segundo. Aló. Otro. Ya. Sí, sí, sí. Sí. Está bien, no. Sí. Eso necesito, eso. Sí. Ya, ya, lo hago, eso le digo. Ya, el martes, pero voy mañana, el lunes voy a martes de 8 de la mañana. Pero yo tengo como el viernes también. Chévere. Ya, excelente. Ya más. Ya. Ajá. Sí, sí, voy a poner. Ajá. Ya. Perfecto. Excelente. Eso es lo principal. Ya, gracias. Te pasaste. Ya, un abrazo. Gracias. Ya, gracias. Un abrazo. No te preocupes. Gracias, no te preocupes. Ya, adiós, adiós. Gracias. Ok, chicos. Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo Hola. escucho. Sí, sí. Bueno, mire, lo que ocurría antes de que se descubra toda la genética, bueno, cuando yo hice bioquímica, me acuerdo que hubo un profesor que nos habló del DNA y nos habló la historia de Watson y Crick, porque este doctor Paz, Benjamin Paz, es un famoso bioquímico médico que estuvo en Harvard, entonces el profesor de San Agustín.
Así que cuando volvió de Estados Unidos, de Harvard, o sea, era un apasionado de la parte del DNA. Y lo me acuerdo que en la clase, en la introducción, habló de un caso de una violación en el que el violador pues, puede negar que él es el responsable, bueno, y todo el tema desde el punto de vista legal. Y esa vez, o esos años, la forma en que podían aproximarse certeramente a que el responsable de la violación era la persona señalada, ¿cómo era? De repente la violación ocurría a oscuras, no sé, o sea, no se sabía, pero algún sospechoso, ¿cómo podías a ese sospechoso certeramente decir que él era el responsable y el padre, pues, del recién nacido, o lo que sea? No había examen de DNA, obviamente. Entonces, ¿qué se hacía? Hacían la identificación de los haplotipos, el HLA, este famoso mapa físico del antígeno histocompatibilidad, que muestra los y de clase 1, clase 2 para, como haplotipo desde el punto de vista genético. Entonces, la aproximación de certeza con estos haplotipos, con este HLA, en este niño, porque ustedes, cualquiera de ustedes que están, tienen haplotipos del papá y de la mamá. Cuando ustedes van a donar, por ejemplo, quieren donar médula ósea para un hermano, quieren de repente un riñón, no sé, tienen que tener pues una similitud porque comparten genéticamente a los padres, ¿no? Ahora en los gemelos mucho más fácil. Entonces, porque uno hereda estos haplotipos. Entonces, cuando hacían estos estudios en Estados Unidos y trataban de identificar a estas personas, que certeramente si correspondía a esto, habían sido los responsables, hacían este estudio pues del HLA. Entonces, a la aproximación que llegaban era entre un 93% más o menos. Ahora, no hay ningún problema porque era 100% con el mapa genético, con la compatibilidad génica, ¿no? Ya porque ahora sí se puede identificar y estar plenamente, totalmente ya sin necesidad de estos haplotipos. Así que, pero ya la pregunta del millón, o la pregunta más importante es, oye, deme un segundo. Aló. Sí, sí, dime. ¿Cuánto salió el dímero? Bueno, ya es casi 5, es 10 veces elevado. Bueno, mira, la posibilidad es que le haga un angioten, pero no sé pero ¿qué opine el cirujano? Lo que sí le vas a poner ya, se le vamos a indicar enoxaparina. Le dejas enoxaparina solo 40 miligramos cada 12. 40 por la edad. Subcutáneo, sí, solo eso. Y la reevaluación por cirugía, ya quiero el seguimiento, porque le van a tener que poner sonda, NPO. Entonces eso ya tiene que ser indicación del cirujano. ¿Ya? Listo, gracias. Ajá, ya, adiós. Ok, perdón. Entonces, bueno, me estoy quedando un poco. Ya, la cuestión es, a ver, cuando uno habla de la evolución, ahora que están descubriendo hasta tramas acá, esto de los ovnis, realmente hay una parte en el curso que no les he mostrado, que les voy a mostrar unas 2 o 3 cosas que prácticamente a veces cuestionan nuestros temas de fe. ¿Qué pasa? La evolución de la inmunidad, pues son millones y millones de años. Pero la pregunta más importante era, oye, ¿para qué tenemos este sistema de HLA, este complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Por qué? O sea, Dios pensó en un momento que nosotros teníamos que donar nuestros órganos, que tenía que haber este tipo de terapias de, ¿cómo se llama?, de reemplazo de órganos, de, no sé, pues de trasplante, ¿no? Porque al final el HLA se utiliza pues para decir, para que tú recibas un riñón, o sea, tengas de donación un riñón, tienen que buscar el donante más compatible y eso se hace a través de este sistema, el HLA. ¿Ok? Entonces, hay un banco en el seguro o en cualquier lado y pues, donde está pues el que está esperando la donación y de repente fallece alguien
y tiene una muerte cerebral, un chico, de repente lo atropellan, está con la máquina, entonces dona pues su córnea, dona su corazón, dona el riñón, dona el hígado, etc. Pero, ¿a quién lo llaman? Llaman pues, al paciente que tenga un HLA compatible. Hay gente que puede tener mucho dinero y no encuentra pues, un HLA compatible. Y hay alguien que no tiene de repente y justo le cayó y es compatible. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos hizo? Y dijeron, pues, oye, ¿cómo compartió, cómo hizo al individuo humano con este HLA? Y este HLA inicialmente se identificó y servía simplemente para ver las compatibilidades en los trasplantes. Pero dijeron, pero eso no creo que sea parte de la naturaleza dentro de lo que nosotros creemos o como tenemos en la fe, en la parte de la creación. O sea, eso no puede ser programado por Dios, de que haya ese tema de trasplantes, etc. Entonces, pero ¿para qué sirve pues este HLA? ¿Sirve para que simplemente el individuo sea compatible y no sea compatible y se haga los trasplantes? Entonces, esa fue la duda. Entonces, ¿qué cosa es el complejo mayor de histocompatibilidad? Son un complejo de antígenos leucocitarios humanos, o sea, se le llama Human Leukocyte Antigen, HLA, que es una región de 4 megabases que está en el cromosoma 6, pero, acá viene el pero, contiene una gran cantidad de genes expresados, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué se creó? ¿Para qué está en la creación del individuo humano? Y acá viene la respuesta que rompe, en este caso, todo esto. Su función consiste en fijar fragmentos de péptidos, o sea, llamados antígenos, derivados de patógenos, de gérmenes, etcétera, o tu propio o antígenos propios. ¿Para qué? Para presentarlos al linfocito T. ¿Han visto? O sea, una célula presentadora de antígeno, les he dicho que es la célula dendrítica por excelencia. Esta célula dendrítica, para que se lo presente el antígeno y pueda funcionar la respuesta inmunológica, por ejemplo, se lo presenta el linfocito T, no lo va a presentar solita la célula dendrítica. Tiene que estar acompañada de este complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, tiene que tener a su lado, como fijación del péptido, a este complejo mayor de histocompatibilidad. Dicho de otro modo, oye, para estimular, para tener la respuesta inmunológica adecuada, tú tienes que presentar el antígeno, el péptido o tu propio antígeno en una enfermedad autoinmune, lo que quieras, tiene que ser presentado al linfocito T, al macrófago, con esta célula presentadora de antígeno, o a su vez el macrófago también, asociado a este complejo mayor de histocompatibilidad o a este HLA. Y hay interleuquinas que van a colaborar o van a contribuir para que puedas amplificar tu respuesta inmunológica a través del reclutamiento, de la activación de mayores células y mayor expresión genética del cromosoma 6 del complejo mayor de histocompatibilidad. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Ok? Es un gen que vamos a definir antes de todo, gen polimórfico, genes que pueden ser diferentes a su homólogo sin causar alteraciones en la población. Y acá viene lo que es el gen alelo, que es una variante del gen que está presente en la población. Pero nosotros, como característica del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, es que este complejo de mayor de histocompatibilidad es poligénico, contiene numerosas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, es polimórfica, gran número de alelos, o sea, todos somos diferentes, codominancia, cada alelo que se encuentra en el cromosoma se expresa en la superficie de la membrana celular, y el enlazamiento de los genes de los padres se heredan juntos. Mamá y papá, heredamos de ambos los dos haplotipos, un bloque paterno y un bloque materno, se llama haplotipo. Y ojo, otra característica que nos ha permitido avanzar en el mundo es que a ti te pueden hacer un estudio de tus complejos mayores, de tu HLA, o sea, de tu expresión genética, de lo que te ha dejado tu papá y tu mamá. Tú puedes tener PHLA, que te digo, B27, DR4,
una mezcla de cosas. Pero ojo, tanto ha avanzado la ciencia que haciéndote el estudio del HLA, tú ya podrías saber en el futuro qué enfermedades podrías tener. Ejemplo, puedes tener diabetes. Ejemplo, de acuerdo a tu HLA, puedes tener espondilitis anquilosante. Eso de la espondilitis anquilosante es interesante. ¿Por qué? Porque el que tiene el HLA B27, 95% de posibilidades que va a desarrollar en su vida espondilitis anquilosante. Y medio entre broma nada más, dicen, oye, en la familia de mi novia, muchos tienen problemas de lupus, de artritis, no sé, y me da temor, antes de casarme, que se haga su HLA. Le hacen el HLA, si le hace el B27, sabe que esta chica en el futuro va a tener espondilitis anquilosante. Eso no se hace actualmente, pero estoy haciendo una cuestión figurada para que entiendan que la expresión de estos genes que heredamos de nuestros padres llamados haplotipos nos van a marcar y nos pueden predisponer a un tipo de enfermedad desde el punto de vista ya genotípico. ¿Ok? Las propiedades del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá está. Acá tiene las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos son los cromosomas de nuestros padres. ¿Ok? Entonces, nosotros expresamos ambos alelos paternos, la codominancia. Ahora, en la población hay muchos alelos diferentes, permitiendo la respuesta a diferentes péptidos microbianos, cada quien. Entonces, tenemos muchos alelos, y eso tiene que ver también con la raza. Y tenemos acá, ya llegamos al complejo medio de histocompatibilidad, que tiene dos clases, clase 1, clase 2. El antígeno histocompatibilidad clase 1 está en todas las células nucleadas. El HL clase 2 son restringidas, están en los linfocitos B, célula dendrítica, macrófagos. Y las células endoteliales también pueden ser inducidas para que las exprese. Pero este es básicamente el sistema inmunológico, mientras que el clase 1 está en todas las células nucleadas. Acá tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que está básicamente en la parte inmunológica, ¿no? Acá está el citosol, por ejemplo, donde está el HLA. Ahorita vamos a ver la división. Pero las células presentadoras de antígeno expresan HLA. ¿Qué he dicho? Para presentar a un antígeno tiene que fijarse el péptido por parte de la HLA para que tenga una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, ¿quién es el presentador por excelencia? La célula dendrítica, el macrófago, el linfocito B, etc. Pero de esta es la más importante, la célula dendrítica. ¿Para qué? Se la va a presentar al leucocito, puede presentarse al linfocito, etc. Y en la genética, esta clase 1 que está en todas las células nucleadas tiene 3 tipos de genes a su vez que dan 3 cadenas alfa, el HLA, el B, el C, ¿ok? Entonces se expresan a la vez de forma coordinada. Y hay un gen localizado en el cromosoma 15 que sintetiza la beta-2 microglobulina que conforma el HLA1, que tiene utilidad cuando vamos a nosotros ver pacientes con linfoma. Lo vamos a ver después. El HLA clase 2 existen 3 pares de genes, el HLDR, el DP y el DQ. Cuando a ti te hacen tu genotipia, tu estudio genético, van a sacarte todo tu haplotipo, HLA tal, HLB tal, HLA-DR3, DRB doble, o sea, todas las variedades, ¿no? La expresión de ambas moléculas puede favorecerse o restringirse dependiendo de diversos estímulos como son las interleuquinas, para que pueda expresarse más del HLA clase 2, etc. Esta es la herencia del complejo mayor de histocompatibilidad, la mamá y el papá. Esta es la característica de su complejo mayor de histocompatibilidad del papá y este es de la mamá. Vean, son diferentes, en colorcitos todavía están. Estos tienen 4 hijos, ¿no? 2 varones, 2 mujeres. Ninguno va a ser igual, pero obviamente sí van a ser parecidos. Entonces, para un trasplante, se va a identificar estos haplotipos y el que tenga mejor similitud
va a tener menor rechazo al trasplante. Pero como dijimos, esta no era la función que Dios asignó al complejo mayor de histocompatibilidad. Dios creó el complejo mayor de histocompatibilidad ¿para qué? Para que pueda coadyuvar en la presentación del antígeno por parte de la célula a las diferentes células del tipo del sistema inmunológico. ¿Ok? Lo que pasa es que esto ya es un aprendizaje del ser humano que ha ido desarrollando porque normalmente no debería haber el trasplante, pero es parte del avance científico para hacer los trasplantes. Entonces, ocurren estos haplotipos diferentes, pero que vienen de los parentales, ¿no? Y acá vienen, están los locus, dependiendo del A, el B, el DRB, bueno, todo lo que quieran, papá, mamá, y miren, ninguno va a ser igual. Tom, Jin, Jane, John, ya. Todos, siempre va a haber una pequeña, salvo que sean gemelos, ¿no? Podrían tener univitelinos, pero van a tener mayor proximidad otramente. Este tiene 1, 8, 3, 52, 2. No va a haber uno igual, pero sí van a compartir similitudes. Oye, este tiene, mira, entonces el 8 no tiene. ¿Quién tiene el 8? A ver, acá. Tiene igual, miren, tiene el 1, el 8, el 3, el 52, el 2. Este yo es similar a Andreu, pero tiene 29, 44, 7, 53, 2. Estos dos comparten haplotipos similares, ¿ok? Entonces, estos pueden tener, o podrían ser en este caso, gemelos, podrían tener histocompatibilidad para trasplantes totalmente, ¿ok? Y este es diferente a los otros. Entonces, la ventaja de los humanos en los que son familia es que van a compartir justamente esta expresión de los padres, ¿no? Entonces, cuando son gemelos, mucho más, si no son, pero va a haber pues una similitud, alguna pequeña diferencia podrá haber, pero van a poder recibir, en este caso, el trasplante correspondiente porque tienen una similitud en el HLA. ¿Ok? Igualito de R, todas las. Ok, el clase 1 y el clase 2, acá está la estructura del HLA1 y el HLA2. Tienen un sitio de unión al péptido, o sea, al antígeno, ¿ok? Tienen la unión lo que es la inmunoglobulina, la transmembrana y la parte intracitoplasmática, donde van, ¿ok? Alfa 1, alfa 2, las cadenas, como hemos visto en la parte molecular, pero estas regiones las tiene la unión al péptido, la unión a la inmunoglobulina con su puente sulfuro, ¿ok? Entonces, es el clase 2 que está con las células inmunológicas, presente en las células inmunológicas, y el clase 1 que está en todas las células nucleadas. ¿Qué hace el clase 1? Fija péptidos de 9 a 11 aminoácidos, albergan péptidos de anclaje, etc., ¿no? Y tienen participación en el reconocimiento antigénico. El clase 2, que es el más importante en la parte inmunológica, vean ustedes acá, la unión al péptido, el espacio extracelular, la unión espacio citoplasmático, acá está el linfocito T, ¿no? Y vean ustedes dónde tiene el sitio de unión con el péptido, como un bolsillo. Tiene una estructura tridimensional o cuaternaria. Pero este va con su célula presentadora de antígeno. Cada molécula del HLA presenta un solo péptido o un antígeno a la vez. ¿Ok? La característica de la unión, ahí está la cadena alfa beta. El péptido, acá está el complejo que se va a unir a este péptido. ¿Ok? Tiene baja especificidad, diferentes péptidos se pueden unir a una misma molécula HLA. Hay una velocidad de disociación baja. La expresión, eso es importante, la expresión de alelos específicos que cada uno puede tener es uno de los factores asociados a la susceptibilidad y resistencia a diferentes agentes infecciosos. El virus linfotrópico humano depende de esta expresión de alelos específicos, igual que la hepatitis B, porque algunos pueden contagiarse más rápido, igual porque te tocó contagiarte con el VIH, porque hay mayor susceptibilidad en uno, en otro, tuberculosis. Tiene que ver con tu genética, con tu expresión de alelos específicos de histocompatibilidad que está asociada a la susceptibilidad y resistencia a estos agentes. Y, ojo, el HLA que tú tienes
muchos tipos de HLA están asociados con enfermedades de tipo autoinmune. Ejemplo, el lupus eritematoso sistémico muestra un tipo de HLA. Ahí está, estos son. Esta es la asociación del complejo mayor histocompatibilidad o el HLA con la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. Miren, espondilitis anquilosante. Si tú tienes el alelo B27, tu riesgo de que te dé espondilitis es casi 90%, 87%, es brutal. O sea, sí o sí, casi vas a tener en el futuro esta enfermedad donde tu columna es pues como una caña de bambú. Te vuelves rígido y vas perdiendo movilidad. ¿Ok? Por eso hablaba eso del matrimonio y todo eso. El B27 está asociado a uveitis anterior con el síndrome de Goodpasture ADR2, esclerosis múltiple. Oye, al cantante este le dio, ¿cómo se llama? Pedro Suárez Vértiz, ¿no es cierto? Tuvo enfermedad de esclerosis múltiple. Probablemente él tenía un alelo de R2. Enfermedad grave, miastenia gravis, lupus eritematoso sistémico, insulina, artritis, pénfigo. ¿Por qué la gente desarrolla pénfigo? Ok. Y la presentación antigénica, ojito, ay caramba, me he pasado, ¿dónde estoy? Ok, vamos a hablar, para terminar lo que dije ayer, de la presentación antigénica. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígeno? Por excelencia, la dendrítica. Capta el antígeno microbiano, los transporta hasta los ganglios y los presenta. ¿Con quién? Junto al complejo mayor de histocompatibilidad. El macrófago también lo presenta, de microorganismos inferiores, el linfocito B también, para las respuestas. Acá se da la captura antigénica por parte de la célula dendrítica en la epidermis. Va a producirse, acá está el HLA, acá está el germen, el péptido o antígeno. Pues recién se produce esta respuesta, migración de la célula dendrítica, va al ganglio. Esta migración de la célula dendrítica va al ganglio linfático para la presentación del antígeno y la activación de las células dendríticas, por ejemplo, al linfocito T. Ahora, los linfocitos T reconocen péptidos, son específicos para secuencia de aminoácidos, responden y reconocen antígenos extraños, pero tienen que estar unidos estos péptidos a la célula presentadora de antígeno, o sea, con su HLA. El linfocito T CD4 reconoce los antígenos de histocompatibilidad tipo 2. Y los CD8 reconocen antígenos de histocompatibilidad 1. O sea, el 1 va a acompañar a la célula presentadora de antígeno para activar el linfocito CD8. Y el 2 con el CD4. ¿Ok? ¿Qué antígenos son reconocidos por los linfocitos T? Lípidos, carbohidratos, azúcares, ácidos nucleicos, proteínas, péptidos, etcétera, como está acá. Y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad solamente se van a unir a péptidos, no responden a otros químicos como lípidos, etc. Las vacunas en general tienen que ir unidas a proteínas para que tengan actividad antigénica. Ok. Entonces, los antígenos, las moléculas HLA1 presentan péptidos de origen citosólico. Ok. Al final, bueno, ya no voy a hablar mucho de la parte molecular. Ya saben que el HLA1 va con el CD8, reconocen estos antígenos unidos a las moléculas HLA1 para activar el CD8. Entonces, las células que pueden realizar este proceso de forma eficiente son macrófagos y células dendríticas. ¿Puede haber presentación cruzada? Sí. La clase 2, la presentación del antígeno por endocitosis, pinocitosis, fagocitosis o autofagia. Igual, este va con el CD4, ¿no? Con el linfocito C, TCD4. Acá está el T-cell, la unión del antígeno de histocompatibilidad con el receptor de la célula o el linfocito T. Acá está el linfocito T, acá está el receptor de la célula T. Acá tienen ustedes el complejo mayor de singularidad clase 1, entonces este debe ser T8. ¿Ok? Este va a interactuar con los antígenos peptídicos para que vaya al TCR. ¿Ok? Acá está el péptido en el centro. Este es el péptido. Entonces, el significado de la presentación antigénica tiene que ir con la vigilancia frente a antígenos extraños, define la naturaleza de la respuesta del linfocito T, define la inmunogenicidad del antígeno. ¿Ok? Muy bien, hasta acá.
Perfecto. A ver, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Doctor, em, tenía una pregunta de citoquinas todavía sobre A ver, ¿cuál si, es? si el marcador de excelencia es el PCR, eh, ¿por qué no podría ser también la ipsidina? ¿La epsilina? Sí, doctor. No, no, es que, a ver, el PCR, la proteína se reactiva, es estimulada por igualito por la interleuquina 1, interleuquina 6, etcétera. Pero ojo, hemos dicho que la epsidina, por ejemplo, puede ser desencadenada por células tumorales. O sea, puede estimular su producción por las células tumorales. Puede ser producida su síntesis por la reacción antígeno-anticuerpo, igual como en la PCR, pero en el caso de la PCR, típicamente son citoquinas inflamatorias las que van a aumentar su producción a nivel hepático, y L1 y L6 y factor de necrosis tumoral. Igual, pero es fácilmente medible la PCR, la epsidina también se puede medir, pero la epsidina básicamente la mayor relación desde el punto de vista fisiopatológico o inmunológico tiene que ver con el bloqueo de, de un porín que se llama ferroportina, la supresión de la eritropoyetina y el cierre, en este caso, de la ferroportina para la acumulación del hierro en el macrófago. Pero se produce y es específica para bloquear a esta ferroportina, mientras que la proteína C reactiva amplifica la respuesta inflamatoria. Esto se ha visto mucho más con la tormenta de citoquinas. Miren, la gente se murió en el COVID por el tema de las citoquinas. Lo que se vio es que había una tormenta de citoquinas. Hay una revisión, a ver, no sé si está acá, solo para ver lo de citoquinas, ya, denme un segundo. Está cargando, a ver. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Cierto. Ah, que cargue un minuto. Ok, entonces ya está cargando. Les decía que en la epsidina al final no lo usamos desde el punto de vista laboratorio clínico, porque la principal función de la epsidina que se produce a nivel hepático, estimulada por la interleuquina 6 o 1, es bloquear la utilización de hierro, de la ferritina, del hierro, y eso obviamente es específica de esta epsidina. Entonces, regula el metabolismo del hierro. Entonces, medir para evaluar la infección por parte de la epsidina es más inespecífico, mientras que es el tema de la proteína C reactiva sí es específico. Y ojo, ahora se hace cuantitativamente y eso se utiliza como marcador porque es específico, a diferencia de la epsidina que es inespecífica y tiene que ver con el hierro. ¿Ok? Mm. Bueno, todos ustedes en COVID estarían en el colegio, me supongo, ¿no? ¿O no? Solamente. mm,
Ok, miren. No, no se ve, Ok. doctor. ¿Se ve? No, no, no se ve, doctor. Oh, espérate. Oh, espera, espera, espera. Ah, no. Ahora. Ahora sí Y se ve. ahora. Ya. Este es el ejemplo de la infección genérica en general de cualquier virus. Vean ustedes en el tiempo, primero está la inmunidad innata. Macrófagos, neutrófilos, todo lo que ustedes quieran. Pasan las horas y empieza a aparecer la inmunidad adaptativa a través de dos mecanismos, inmunidad humoral e inmunidad celular. CD4, complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 2, CD8, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Normalmente se da la respuesta es de la carga viral y la respuesta de la inmunidad. Esta es la respuesta ideal. ¿Ok? Y da memoria a largo plazo. En el SARS-CoV-2, o sea, en el tema del virus, tú cuando te infectabas con el COVID, ahora como va a haber otras enfermedades virales, ahora está de moda el hantavirus, ¿cierto? Entonces la carga viral sube, 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 tu inmunidad innata aparece, cae, sigue proliferando el virus porque no hay una respuesta específica por la agresividad, la patogenicidad del virus, y empieza tu inmunidad adaptativa, ¿ok? Tanto T-cells como los linfocitos B. Esta es la respuesta promedio. Todos síntomas leves, anticuerpos, etc. Entonces, nosotros tenemos básicamente una respuesta antiviral normal. Hay la infección, las interleuquinas, todo lo que ustedes quieran. Hay un fenómeno de inflamación, ¿ok? Y podemos tener la recuperación y la memoria que nos queda. Pero si hay una alta carga viral, como es en el COVID, la enfermedad es severa, los anticuerpos no van a bloquear esta replicación celular. Y el anticuerpo, y peor aún, el linfocito T, que es específico como antiviral, que debería poner el interferón gamma, no va a funcionar y se da una mala respuesta. Pero en esta mala respuesta, agarra y acá viene. Aparece una serie de interleuquinas, ¿no? Que van a producir ese tipo de interferón tipo 1, el alfa beta, el tipo 3, el gamma, y pueden aparecer macrófagos y las famosas células Treg. Entonces, hay una disfunción inmunológica igualito que en la sepsis. Es igual. Al final, la nueva revisión de sepsis se hablaba, he ido cambiando cada año el tema de la definición de sepsis. Y actualmente, bueno, la sepsis se habla de una disfunción inmunológica, donde hay un daño endotelial, en el caso del COVID, hay daño alveolar en el pulmón y obviamente la inflamación, y famosas, acá está, la famosa tormenta, tormenta de citoquinas que lleva a la coagulopatía y a la trombosis. La gente se muere por esa tormenta de citoquinas que va a llevar al final a una falla vascular y puede llevar también a una coagulopatía con fenómenos tromboembólicos, muerte con disfunción a nivel sistema nervioso central, ojos, corazón, intestino, hígado, pulmón. Entonces, ahora, pacientes que tenían otras enfermedades era peor. Entonces, estas tormentas de citoquinas finalmente es deleteria para el organismo. Había un cuadro donde estaba esto todo de las citoquinas, no sé si lo tenga acá, pero bueno, ahora todos están vacunados para el COVID, con todas pero esa vez pues ha permitido estudiar mucho el COVID-19, ¿no? La famosa proteína S. Ah,
A ver, ¿dónde está lo de citoquinas? No, no está, creo, utilización. Bueno, solamente para que vean. Acá está el H. Ay, caramba. Acá no puedo. Péptido con su HL, con su antígeno de histocompatibilidad. ¿De acuerdo? Acá está el receptor del linfocito, pero el antígeno que está arriba en la parte izquierda, el antígeno que está acá, ahí está, el antígeno viene a la célula presentadora de antígeno y tiene esta célula presentadora de antígeno tener el HLA. ¿Para qué? Para que este péptido que ha sido engullido, ha sido ingresado por la célula presentadora de antígeno, pueda recién ser formalmente presentado al linfocito T, al linfocito B, etc. Entonces es el proceso de presentación del antígeno. Entonces hay un ensamblaje del complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido, como dice usted, presentación en la membrana y finalmente la interacción entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito TH, pero teniendo al, ¿cómo se llama? Al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Entonces, acá está, complejo mayor descubierto inicialmente como un rechazo ante la gente de la trasplantada y se moría al toque. ¿Por qué? Porque no le hacían el HLA, no había. Entonces, estudiaron y encontraron pues que se debía a la diferencia entre este complejo de histocompatibilidad. Porque todos éramos humanos, o sea, debíamos recibir un riñón de un humano para otro humano. Pero obviamente se rechazaban y se morían. Entonces, fueron estudiando y encontraron que había este complejo mayor. Pero que ellos no, pues, no, realmente lo estudiaron en ratones, vieron el cromosoma 17 en ratones y nosotros tenemos en el cromosoma 6. Se llamó antígeno leucocitario, se descubrieron los leucocitos humanos, equivalente del complejo medio del complejo 6, y en este caso lleva información genética, expresión de genotipo, como hemos visto, nos da la identidad. Doherty y Singer, que han sido también premios Nobel. Los linfocitos T destruyen los virus solamente cuando tienen, pues, están presentadas con las células MHC compatibles, ¿no? Entonces tienen un papel central en el reconocimiento que hacen los linfocitos T para cumplir su función, la célula presentadora de antígeno. Ahí están los que ganaron el premio Nobel, Nobel Prize, año 1996. ¿Ok? Cuando no habían nacido ustedes. Pero el último premio Nobel, ellos hicieron todo este estudio en ratones, ¿ok? Entonces, pudieron ver que no había efectos si es que no había el complejo mayor de histocompatibilidad. Y entre sus conclusiones, no destruyen células no infectadas que no tengan la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya sabemos que el CH, clase 1 es con el 8 y el clase 2 con el 4. Los genes que codifican, clase 1 ABC, clase 2 DP, DQ y DR. Y de ahí salen todos los haplotipos. Todas las células y el no clásico, el 2, en las células básicamente inmunológicas. Ok, el locus, los antígenos mayores están en el HLA, BC, miren la cantidad de antígenos. El DP, el DQ, igualito. Los alelos, miren, tanta mezcla que puede darse en los cromosomas. Okay. Paternos, maternos, la herencia, el alelo de la mamá, del papá, en este caso las cadenas, las posibilidades que se van multiplicando, y los famosos HL asociados a enfermedades con el riesgo correspondiente, ¿no? Para eso sirvió. Y la presentación de los antígenos, las células presentadoras de antígeno profesionales o por excelencia, las células dendríticas, la de Langerhans,
Y las facultativas que presentan antígeno linfocito B, los macrófagos, las células endoteliales, etc. ¿Ok? Muy bien. A ver. Y clase 2 con el CD4, ya saben ustedes, tiene que ver con bacterias, toxinas, etc. Las células dendríticas van a los ganglios, ya saben. Estimulan la producción de la selección clonal, etc. Ok. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Hola. Doctor. No creo que. Yo no, al menos de mi parte no tengo preguntas, doc. Ok. Muy bien. Dejamos de compartir. Entendido. A ver. Listo. Ok. Ya avanzamos. Ya bastante de la parte inmunológica. Complejo mayor. Entramos, es poquitísimo lo de complemento. Y luego ya entramos ya a la parte clínica. Inmunodeficiencias, autoinmunes, etcétera. ¿Ya? Nos vemos el día martes, ¿no? No, perdón, miércoles. Está bien, Podemos seguir avanzando más clases porque es bastante largo este curso, pero lo vamos a tratar de resumir. ¿Ok? está bien, Listo. doctor. Muchas Quedamos en gracias. esto. Ok, nos vemos. Abracen a sus mamás. Listo. Nos vemos el miércoles. ¿Ya? Hasta Adiós, luego. muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.